Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Continúa con una situación muy difícil, es la guerra de Ucrania y Rusia, donde ahora hay la amenaza directa de la posibilidad de armas atómicas, lo cual le da una dimensión universal, pero también tenemos en América Latina la importancia que está adquiriendo Brasil, no solo en la geopolítica del mundo, sino en la dirección y la representación que tiene el presidente Lula dentro de la escena internacional, incluyendo la preocupación por el Medio Oriente y también por la guerra en Europa Oriental y todo lo que significa la nueva presencia de China en América Latina. Por eso la presencia de Lula en el BRIC, que es el bloque de países de economías grandes emergentes, donde precisamente en América Latina está Brasil con su gran territorio, frontera con 10 países y en una relación muy estrecha con China sin romper con los Estados Unidos. Es una política de izquierda razonable. Y ahora en el Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva estuvo en la reunión del CARICOM pidiendo actuar con rapidez en un tema tan delicado para la situación internacional que es el de Haití, donde la participación de la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, pidió buscar una fórmula de paz, de diálogo, de negociación, porque Haití, a pesar de ser la isla española compartida, Haití y República Dominicana, mientras República Dominicana tiene un gran turismo, un gran desarrollo, en Haití hay mucha pobreza. Y hay una situación irregular con las bandas armadas que prácticamente manejan el país. Por eso la intervención de las Naciones Unidas, inclusive los cuerpos de paz. Lula ha sido garante de tener una relación estrecha con Haití y la ayuda económica necesaria para desarrollar ese país. Luis Ignacio Lula da Silva afirma el miércoles que es necesario actuar rápidamente en Haití durante su participación en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM. En el encuentro se anunciaron acuerdos políticos relacionados con el país dominado por la violencia. En Haití debemos actuar rápidamente para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada por la tragedia. Haití, el país más pobre de la región, enfrenta una crisis humanitaria crónica, agravada por el terror de las pandillas y por las protestas de los últimos tiempos que exigen la salida del primer ministro Ariel Henry. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, dijo anteriormente que Henry había acordado compartir el poder con la oposición como parte de un acuerdo que allana el camino para las elecciones dentro de un año. Henry gobierna Haití desde la muerte del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. Y ahora también dirigirnos la mirada sobre el tema de la guerra rusa-Ucrania, porque se ha complicado mucho con la declaración del presidente francés Macron de incluso visualizar la posibilidad de mandar tropas a ese país, con lo cual se internacionaliza la guerra y es la amenaza que hace Putin con las armas nucleares. Por eso el presidente Putin ayer en un mensaje de la Nación pidió definir prioridades del país a 2 semanas de unas elecciones que vienen pronto y donde el tema nuclear es fundamental porque él ya tienen armas suficientes intercontinentales como los Estados Unidos. Y en la carta de la OTAN está también en la parte nuclear Francia e Inglaterra, pero China podría apoyar en ese caso a Rusia. Veamos esta información de una situación tan delicada con la amenaza de Putin de llegar incluso al tema nuclear. Existe un riesgo real de una guerra nuclear. Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país, a 2 semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania, después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados.
A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka en el frente oriental y continúan su ofensiva en ese sector. Dos prioridades que la humanidad no debe olvidar. Primero fue aquella situación de Hiroshima y Nagasaki el 6 al 9 de agosto de 1945 con el desastre nuclear de las bombas atómicas de Estados Unidos y también recordar la tragedia de Chernobyl, donde la radiación ha obligado a 100 kilómetros a la redonda desalojar a los ciudadanos, incluyendo la destrucción de las selvas y sobre todo de las especies animales. Un tema nuclear que preocupó mucho fue en el año 60, cuando la crisis de los misiles en la década del 60, en el 62, cuando Nikita Khrushchev y Kennedy pusieron punto final a un debate que hubiera podido llevar con las armas rusas atómicas en Cuba, apuntando a Estados Unidos, a una respuesta intercontinental de Estados Unidos sobre Rusia. Afortunadamente se llegó a la negociación. Ojalá que en este caso, y ahí estaba el presidente Putin precisamente, en el brazo derecho estaba el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa, dentro de este criterio nuevo, porque en la época comunista religión y política no tenían nada que ver, eran anticomunistas en ese momento muchos del occidente y criticaban precisamente la situación de la Iglesia Ortodoxa. Hoy en día la Iglesia Ortodoxa está con el gobierno y con el conflicto de Ucrania se ha dividido el patriarcado de Moscú. Sin embargo, en el pueblo ruso hay elecciones muy pronto, en pocos días. Veremos, porque no hay candidatos de oposición prácticamente, y seguirá gobernando un tiempo más el presidente Putin. Pero esta amenaza nos obliga a una reflexión de fondo, porque el tema nuclear es tan delicado y la situación tan frágil que cualquier incidente puede llevar a una guerra internacional. Pareciera que vamos hacia una confrontación entre Oriente y Occidente, con Rusia y China en la misma línea, la Alianza Atlántica con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y sobre todo ayer, cuando en su discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente Putin señaló que los enemigos de Rusia deben recordar que tenemos armas capaces de alcanzar su territorio. Naturalmente se refería a las armas nucleares, que tanto Moscú como Estados Unidos tienen el mayor reservorio de esas armas y que esto anuncia prácticamente la posibilidad, el verdadero riesgo de un conflicto nuclear. Señaló el presidente ruso que la amenaza real de un conflicto en el que se usen las armas nucleares es posible, lo que significa la destrucción de la civilización. Lo dijo el mandatario de 71 años a la nación rusa, a solo 2 semanas de unas elecciones presidenciales en las que el presidente Putin no tiene competencia, se han ido eliminando a todos los competidores y va con todo el poder de la presidencia rusa. Esos comicios se van a celebrar el 15 y el 17 de marzo próximo. Insistió el líder ruso que las fuerzas de su país están totalmente preparadas y añadió que el ejército desplegó nuevas y potentes armas, algunas de ellas ya probadas en los campos de batalla y especialmente ahora, durante la guerra en Ucrania. Entre esas armas nuevas de Rusia es el misil balístico intercontinental, el pesado Zermat. Este misil entró en servicio con las fuerzas nucleares, además del misil crucero de propulsión atómica Burevestnik y el dron de propulsión atómica Poseidón, que están comentando todavía sus pruebas. Este cuadro bélico que puede anunciar una guerra nuclear se da después que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la creación de una coalición para enviar municiones y misiles de mayor alcance a Ucrania en medio de la guerra con Rusia. Igualmente, el mandatario francés afirmó que no se debe descartar el envío de tropas occidentales a esta vieja república soviética para frenar el avance ruso. El presidente Macron afirmó en ese día que no existe consenso sobre el envío de tropas, pero no hay que descartar nada. Haremos lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra. La nueva coalición suministrará misiles y bombas de medio y largo alcance a Ucrania, porque para los occidentales, decía el presidente francés, es necesaria la derrota de Rusia y es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa. La prensa occidental señala que hay nuevos documentos filtrados del Kremlin que revelan en qué caso Vladimir Putin usaría las armas nucleares rusas. En el diario británico Financial Times accedió a archivos secretos que mencionan, en casos diferentes de los reconocidos hasta ahora, lo que Moscú podría lanzar en su armamento atómico. En este periódico Financial Times señala que documentos secretos de hace 10 años obtenidos por el periódico parecen indicar que Rusia prevé la posibilidad de recurrir a armas nucleares tácticas también en caso de dificultades importantes para su ejército e incluso en caso de una invasión de su territorio o la pérdida de parte de sus submarinos con misiles balísticos. Los analistas coinciden en que Rusia tiene unas 2.000 bombas atómicas tácticas, es decir, de potencia limitada, que pueden utilizarse en determinados teatros de guerra. Igualmente tiene armas de alcance largo
de larga distancia sobre Estados Unidos y Europa, y esto sí daría a este conflicto una dimensión universal. Los expertos rusos llegaron a la conclusión de que una respuesta de este tipo supondría un grave riesgo de provocar una reacción directa de Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia. Son los países que tienen armas nucleares en Occidente, y tal vez definir la presencia de China dentro de esa alianza entre Moscú y Pekín. Igualmente, Occidente podría afinar todo el proceso nuclear con Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y los países que puedan acompañarlos en una coalición donde las armas atómicas serían definitivas frente a una situación mundial.